Hola, yo soy Daniela García. Yo soy Diana Gómez. Y nosotras somos las Ingeniudas. Y como les habíamos dicho en capítulos anteriores, pues nosotras somos estructuristas. Nos dedicamos prácticamente a ser unas criticonas de las estructuras y vamos a estar tratando distintos temas que tienen que ver con estructuras, con nuestras experiencias, con lo que hemos vivido a lo largo de nuestras carreras y sobre todo pues también con dejarles algo de conocimiento, algo de dudas, no sé, algo de curiosidad. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, TikTok, en nuestro canal principal de YouTube. Y también tenemos por ahí un correo para que se comuniquen con nosotros para dudas y comentarios. Y sí, bueno, claro. El capítulo de hoy es las mujeres ya no lloran, las mujeres construyen. Y diseñan estructuras. Y diseñan estructuras. Pues bueno, este episodio está dedicado a todas las mujeres que eligieron la ingeniería estructural, más que nada por pasión, por preparación, por visión y no por cuotas, sino pues por talentos y por resultados, ¿no? Para las mujeres que especialmente elegimos más los cascos que los tacones, ¿no? Okay. Que realmente es, pues es ya las mujeres que estamos ya adentradas en esto de la ingeniería. De la ingeniería civil y de la ingeniería estructural. Así es. Les vamos a presentar también algunos datos duros, pues para que vean un poco del contexto de este tema, ¿no? De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad en 2022, solo 3 de cada 10 mujeres estudian carreras STEM. Las carreras STEM son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De acuerdo con el INEGI, en 2020 más o menos, solo el 11% de los estudiantes de ingeniería civil son mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres un estudiante de ingeniería y estás en un salón con otras 99 personas, te vas a dar cuenta que solo 11 de esas personas son mujeres. Solo vas a tener 11 compañeras. Por otro lado, también es interesante resaltar que de acuerdo con las cifras del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, existen actualmente 628 directores responsables de obra con carnet vigente en la ciudad, de los cuales solo 33 son mujeres. De esas 33, 31 son arquitectas o ingenieras arquitectas y solamente 2 son ingenieras civiles. Esto nos representa el 0.3% de ese padrón de DROs. En ese mismo padrón, pero para corresponsables en seguridad estructural, vemos que existen 112 corresponsables con carnet vigente. Y desafortunadamente, ninguna de esas personas es una mujer. No tenemos ingenieras corresponsables en seguridad estructural. Pues son datos muy duros, ¿no? O sea, la verdad es que es increíble la realidad que estamos viviendo de que no hay tantas mujeres igual interesadas en ingeniería estructural, pero ¿por qué razones? O sea, ¿por qué crees que sea? Pues creo que esto nos regresa desde un contexto social y de cultura, ¿no? Mucho de eso. Por ahí también leía yo algunas estadísticas que tenían que ver con la decisión de estudiar ingeniería. Por ejemplo, de los estudiantes de ingeniería, hombres, más o menos el 20-22% desde que está en la secundaria ya sabe que va a estudiar una ingeniería. Pero de las mujeres que estudian ingeniería, solo el 9% lo sabía desde que estaba en la educación media básica, ¿no? Entonces, eso te habla de que realmente dentro de nuestro contexto cultural incluso está más asociado todas aquellas carreras que tienen que ver con habilidades blandas con las mujeres y las habilidades duras con los hombres, ¿no? Y es que desde chiquitos, o sea, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cuando tú te ponías a jugar, desde que juegas con la tierra, con el lodo, con el tabique, si tu papá estaba construyendo, pues realmente, o veías a alguien ahí construyendo, pues el chavito se acercaba y pues le decía, sí, agarra la tierra y así, ¿no? Y a las mujeres, ¿qué les regalaban? Pues que la cocinita, que, o sea, ese tipo, o sea, todo empieza creo que desde la niñez y es
parte Sí. social, cultural, de tradiciones, de muchas cuestiones que van. Y además, pues también del gusto y la pasión, pues por la ingeniería, ¿no? Sí, Las matemáticas, sabemos que en ingeniería es mucho cálculo, mucha ingeniería, luego mucha dicen, no, a mí, física mucha también, ¿no? física, a mí Ujú. dicen, a mí no me gustan las matemáticas y yo no quiero estudiar ingeniería, ¿no? Bueno, plot twist, la verdad es que en muchísimas carreras que dicen, a mí no me gustan las matemáticas, lo siento, amigas, amigos, van a terminar estudiando algo con matemáticas, ¿no? O sea, Siempre suele están en pasar eso. todos lados. Es que Ujú. todos dicen, es que yo nunca he ocupado una raíz cuadrada en ningún lado. Nosotros las ocupamos todo el tiempo, Sí, ¿no? exacto, depende, Fórmulas depende de dónde te y muchas desenvuelvas. carreras, claro. Por supuesto, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Que dicen, ay, otro día más sin ocupar la fórmula del Ah, chicharronero, sí, no, o no la sé, otro día chicharrona. más sin usar la ecuación de un círculo o algo así. Pues nosotros a veces sí las tenemos que utilizar porque Bueno, todo tenemos el tiempo, que sí, ir back to basics, ¿no? Regresarnos a los básicos, pero es por lo que nosotros estamos eligiendo estudiar, ¿no? Entonces yo sí, creo que sí tiene mucho que ver muy con difícil. nuestro entorno social y cultural desde que éramos niños y desde dónde vives, si estás en una ciudad, si estás en un área a lo mejor menos desarrollada que las grandes metrópolis y Claro. que te empiezan como a etiquetar, ¿no? ¿Qué es lo que te toca estudiar? Más allá de lo que te gusta hacer, ¿qué es lo que te toca hacer? Y eso también pues pega claramente a todas las decisiones. Sí, pues esto ya se Ujú, extiende y hasta que llegamos a estos números demasiado crudos, ¿no? así es. Y pues en general, ¿tú cómo llegaste al gremio, Daniela? O sea, ¿cómo dijiste, yo voy a ser estructurista? Pues para empezar, a mí siempre me gustó la escuela en general, ¿no? Ok, Yo era muy ñoña, eso sí, era muy muy ñoña. bien. Ujú. No lo Pero, creería. pero además, pues las materias que más me gustaban tenían que ver con ciencias exactas, ¿no? Matemáticas, física y química. Entonces yo sabía que era para esas, para alguna carrera que tuviera eso. Yo no era Sí. de ciencias sociales, sí, o sea, no es como que era la niña de ahí retraída y que no le hablaba a nadie, no, pero pues la verdad es que no me llamaba la atención otro tipo de materias, ¿no? No me gustaba tanto ni biología, ni sociales y filosofía y esas cosas, no, nada que ver. No, para nada. Así Es que es. son mucho más dinámicas. Bueno, a mí en lo particular, la verdad, en la escuela me gustaba mucho más la física, sí las matemáticas, porque me gustaba estar resolviendo, por ejemplo, las integrales, que ahí los ejercicios. Pues la verdad es que a mí me llamaba más la atención Ujú. ese ámbito. Yo no iba para las estructuras, porque la verdad es que ni siquiera conocía el término ingeniería civil. O sea, ese es un dato muy crudo, por ejemplo, en mi caso, porque muy apenada yo voy a mencionar esto, que yo cuando me quedé o sea, yo había puesto mis opciones y me dijeron, no, pues te quedaste, no fuiste seleccionada para esas tres opciones, pero con mi número de aciertos sí era como para quedarme dentro del Politécnico Nacional. Entonces me Ujú. dijeron, bueno, pues te puedes quedar en esta opción, ingeniería civil. Y yo te juro que en mi mente se me vino leyes por civil, Por no, por ser civil. Dios. Es una locura. Pero es que yo jamás ni siquiera había mapeado que civil era construcción. O sea, imagínate que ni siquiera estaba, bueno, además que ahí no habían tantas redes sociales, pero además siento que no es como que tan conocido. Todo mundo es lo que decimos. Sabes que hay un arquitecto, Ujú. pero cuando te mencionan ingeniería civil, uno cae entre esta ignorancia. Y yo estuve dentro de esas. Ok. Entonces, bueno, pues ya que quedé, pues ya obviamente, ya supe de qué iba, me iba a cambiar de escuela porque no era mi rama, pero al final, pues sí me llamó ya la atención y ya me quedé pues, Ujú. en esa En esa carrera, ¿no? La verdad, en licenciatura. esa Ujú. licenciatura y la verdad, pues ya de ahí yo me seguí, pues, de filo. Entonces, esa fue mi manera de llegar. No Que, fue tan digna, pero, que yo creo que esa pero, manera fortuita claro. nos llega a varios para las estructuras, ¿no? Sí, Yo sí sabía un poco más que me quería ir a ingeniería que civil. era al menos de construcción. No, bueno, sí, de hecho a mí me gustaba, ¿no? De qué iba la Ajá, ingeniería civil. claro. Debo confesar
que también en algún momento pensé en estudiar arquitectura y luego me di cuenta que yo era nefasta para eso. Y Ya. también pues creo que parte de tomar esa decisión tan difícil cuando eres una persona tan joven, porque tienes Pues es que 17, nadie sabe 18 qué años quiere. Es y que, tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. claro, Eh, es a- una a- decisión difícil. es muy difícil, pero pues también tienes que darte cuenta un poco y concientizarte de, bueno, esto me gusta, pero también para qué soy bueno, ¿no? Entonces, para mí, la Sí. verdad es que me gustaba esta parte de arquitectura, pero yo sabía que no servía para eso. Y creo que fue la mejor decisión seguirme en ingeniería civil. La verdad que sí, ¿eh? Yo, Sí, por ejemplo, a mí me gustaban las computadoras, yo iba para ingeniería en sistemas. Y ujú, yo sí me consideraba muy buena para ingeniería en sistemas. ujú. Pero, pues, Te va aquí llevando por estoy. ahí, Sí, ¿no? claro. De hecho, yo también durante la licenciatura, yo tomé la rama de construcción, porque yo había pensado en un inicio, pues sí, seguirme para construcción. Sin embargo, pues ya cuando terminé la licenciatura, yo era ayudante de docencia y Ya. pues también como que te empiezas a involucrar mucho, ¿no? Cuando eres ayudante de un profesor, te empiezas a involucrar mucho con los demás profesores, con cómo es realmente la docencia, que es algo bien padre. Y me empecé a relacionar mucho con todos los del área de estructuras y dije, está bueno. Y también coincidió con que la UAM tenía su maestría en estructuras, ¿no? Entonces dije, bueno, pues de aquí soy, voy a ver. Sabía que me iba a costar más trabajo porque yo no había llevado algunas materias del área de estructuras y me Ujú. tenía que poner al corriente para la maestría. Y sí me costó mucho trabajo. Evidentemente me costó mucho trabajo, pero pues creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado y de ahí pues fue que me involucré en las estructuras también. Y entonces, Diana, en cuanto a experiencias ya netamente de género, ¿a ti cómo te fue en la universidad? Ay, tuve una experiencia no muy grata también, porque desde la universidad uno vive las experiencias que no son tan buenas. Por ejemplo, yo Sí. en una materia, por ahí, matemáticas, pues tenía ahí un maestro medio loquito. La verdad lo voy a decir loquito, porque era un profesor que además si no le ibas a la América, porque así se manejan luego algunos profesores, que si no le iba a la América, pues la verdad es que ya casi te la estaba reventando. What? Y si ibas con alguna playera no, olvídate, olvídate que pasaras la materia. Porque además, tú sabes que bueno, eso ya es cuestión de Estoy otra, así de... eso ya es otra cosa que además no es de género, pero en ese entonces me acuerdo que yo le pregunté algo al profesor y me dijo, no, es que me tienes que contestar agachando la cabeza. ¡Ah! ¿Qué? Entonces yo le dije, ya, o sea, pero no sé si yo ya en el momento no supe si lo dijo de broma o mal, pero la verdad es que sí fue de muy mal gusto. Entonces, la verdad es No, que hay yo recuerdo muchas. solamente que me salí del salón, aunque ustedes, o sea, suena muy exagerado y muy raro, No, no lo es. pero No lo son es. el tipo de experiencias que te quedas en el momento de, Ujú. pero de ¿es en serio? Es que, O me está bromeando? No, pero no, realmente sí, claro. sí era, creo que en serio, no sé, me salí, obviamente reprobé la materia, pero hay Es que varias, pueden ir desde no sé, experiencias como bien chiquitas que son confusas como esa, y pero que sigo uno lo norma, confundida, pero es que uno lo normaliza, ¿sabes? Y sobre todo claro, cuando estás ahí, lo claro. normalizas porque además estás en un salón con otros, pues no sé, en mi experiencia en la UAM, Azcapotzalco, con otros 15 estudiantes y eres la única mujer estudiando ahí y que el profesor te diga, Reina, pasa el pizarrón. O sea, la primera vez que a mí ese profesor me dijo, Reina, pasa el pizarrón, Reina, pero me ¿por qué? volteé así como de... Qué atrevimiento, ¿no? O No, sea, pero yo ¿cómo dije, reina? así, o sea, yo jugándole al papel del tonto de... ¿A quién le Y me hablará? dijo, Reina, te estoy diciendo, es que me llamo Daniela, no Reina. Pero todo mundo se ríe con eso, pero es una experiencia súper incómoda y Mucho. que te digan Reina y que te lo digan cada clase, ¿no? Además, o sea, ya no sabes ni cómo lidiar con eso, ya Es que estás harto, prefieres muchas veces ni siquiera entrar a la clase, ¿no? sí, Porque dices, hijo, me va a estar diciendo reina este viejillo. sí, Es no, horrible. es muy complicada ya desde, te digo, ya desde la universidad veías además, pues te digo, como
cómo hay menos mujeres y cada vez Sí. hay menos, ¿no? Exacto, vas avanzando en la Y- licenciatura y cada vez hay menos, se empiezan a cambiar de carrera, Sí, se empiezan a salir. O sí. sea, la presión es O- grande también. Sí, claro. O también que la que no faltaba que se llegaba embarazada por ahí y ya se salía. Y ya se También salía, pasaba. ¿no? También Ajá, se eso casaba, se se embarazaba, lo que casaba. fuese, Sí, y desaparecían, ¿no? claro. Y yo creo que también, Ujú. si no te llegó a suceder a ti, seguro conociste o escuchaste de algún caso de el clásico profesor que invitaba a las alumnas a comer. Y si no ibas a Eh, salir, si no salías con ese profesor a comer, olvídate de pasar o de pasar con la calificación con la que realmente merecías, ¿no? Porque le decías que no y olvídalo, ¿eh? olvídalo, O ¿no? sea, O sea, ya de una que... persona que estudiara y todo, suficiente, a sabiendas Sí, de sí, todo sí. mundo en la universidad. Sí, y es bien curioso porque, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de escuelas que no van desde el privilegio, ¿no? Porque, vamos, ni modo que en una escuela de paga alguien te hable así, no, pues inmediatamente, o sea, No voy lo y sé, le digo no lo a sé. mi Ajá. papá, oye, me habló así el profe, pero acá, pues te tenías que defender con tus propias uñas porque la verdad es que No lo sé, sería interesante es que un nos mandaran por poquito, ahí también comentarios, ¿no? sí, De alumnas o exalumnas, ahora ingenieras, no sé, que sí, estudiaran desde otras universidades claro. privadas y que nos dijeran también de su No, experiencia, bueno, es ¿no? que eso pues ya tiene un rato, por ejemplo, yo fue por ahí del 2006, más o menos, ¿Qué 2006, me cuentas? 2007, que te estoy contando, que viví estas experiencias. No, es que eso pasa ahorita y olvídate. O sea, también Sí, los tiempos también han han cambiado cambiado muchísimo, muchísimo. sí, O por sea, no supuesto. es lo mismo, Así es. pero y entiendo que cada vez hay más mujeres en las universidades de ingeniería civil estructural, porque te digo, yo que, bueno, hemos ido a universidades, pues la verdad sí ya lo vi, y estaba infestado ya casi de varias, de muchas mujeres. Sí, sí, ya hay más. Pues, pues está bueno, ¿no? Eso, porque la verdad cuando a nosotras nos tocó estudiar, pues éramos muy poquitas, ¿no? Sí, Yo estudié la licenciatura entre 2002 y 2006 y la verdad es que éramos muy poquitas. De por sí, la ingeniería civil no es una licenciatura que traiga mucha matrícula. Y luego de mujeres, pues menos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que la experiencia universitaria es un poco complicada. sí, y sí sería interesante que nos den sus comentarios, como dices, Ujú. de sus universidades, porque quisiera yo ver ahora si todavía lo viven, Ajá, o ya quedó, claro. o sí le, O cómo, o literal sí quedó en el pasado, o en nuestro ojalá, pasado, ojalá. ojalá que se haya quedado ahí, ¿no? Y que estos movimientos como el 8M y demás, pues estén Exacto, dando frutos desde la parte universitaria, ¿no? Porque la verdad es que sí es algo bien difícil que esperemos que sí haya evolucionado en ese sentido. totalmente. Pero además, va evolucionando todo, ¿no? Pero yo siento que esto nos fue preparando para nuestra experiencia laboral. Ah, totalmente, sí, Venga. porque justamente en la experiencia laboral, bueno, es que la experiencia laboral tengo de aquí para aventar para arriba. Échanos una sola que te haya sucedido dentro de lo Mira, laboral. sí, mira, tuve una experiencia también algo desagradable, bueno, no algo, muy desagradable, cuando Ujú, fue un sismo con epicentro en Morelos. ujú, Nos habló una empresa muy grande, entonces nosotros, bueno, fui yo con otro ingeniero que yo me llevé de apoyo. ujú, Entonces, como ellos habían contactado en ese momento con mi socio, en ese momento de estructuras, entonces, como que tenían ellos la idea de que iba a ir mi socio, ¿no? Ya cuando mi socio les dijo, no, pues va a ir la ingeniera Diana y no sé qué. Bueno, entonces ya desde el primer momento en que llegué fue así como que, pues hola, mucho gusto, ujú. yo soy Diana, él es el ingeniero tal, vamos a hacer nosotros la inspección. Pero entonces nosotros nos quedamos de ver en Ciudad de México y de Ciudad de México nos íbamos a ir a Morelos. Ajá. Entonces ya nos fuimos en el carro y yo le dije a mi socio, le dije, oye, no, pero ¿por qué me voy a ir con ellos? Yo me pude haber ido en mi moto, ¿no? Porque la Sí. verdad, es preferible irte en tu propio Vehículo. vehículo a Claro. ir a expensas de otras personas. Bueno, Totalmente. y además que yo ni sabía quiénes eran, yo no los conocía. Nosotros íbamos a ser subcontratados por otra empresa y ya para revisar a esta empresa grande. Ujú, Entonces, el chiste es que nosotros íbamos en el carro
Y ya desde que íbamos en el carro, le digo al que iba de copiloto, y el que iba de copiloto era el encargado de esta empresa grande. Y de piloto iba el de la empresa contratista, el que me contrató a mí, el que me subcontrató a mí. Entonces íbamos en el auto y le digo, oye, ya me estoy quedando sin pila en el teléfono, ¿me puedes prestar tu cargador? No, no lo encuentro, ¿no? Y yo dije, qué extraño que se comporte así, ¿no? Entonces, de repente vi que como que ellos así como que no nos pelaban al que iba de auxiliar mío y a mí. Entonces yo le dije, bueno, voy a bajar el vidrio porque pues ya me dio calor, ¿no? Entonces bajé un poquito el vidrio, pero como íbamos en carretera de Ciudad de México a Morelos, pues me dice, oye, ¿sí le puedes subir al vidrio, por favor? Porque la verdad es que suena feo y yo voy a poner el aire. Y yo dije, o sea, le dije, mira, no, no, a mí me hace daño el aire, ¿no? Aunque no me hacía daño, pero dije, a mí me hace daño el aire. Ya veías mala actitud. Ya veía mala actitud y pues yo también iba con mala actitud, ¿no? Porque te digo, desde que vieron que no llegó mi socio y llegué yo, dijeron, bueno. Ya pusieron cara. Y era revisarla porque sí se había dañado. O sea, del sismo se dañó esa planta. Era una fábrica. Era una fábrica. Entonces, los trabajadores estaban muy insistentes y muy preocupados porque pues ellos les estaban diciendo que tenían que seguir trabajando, pero ellos veían como que estaba insegura la planta. Entonces, por eso también estuvieron revisando la planta. Bueno, el chiste es que ya llegamos al sitio y el project manager en ese momento dijo, bueno, llegamos y ya estaban los trabajadores. Y de verdad que esa inspección desde que llegué se sentía, porque esa vez se derrumbaron casas en Morelos. Sí. O sea, hubo derrumbes, muchas casas se dañaron, etcétera. Entonces, desde que llegué a la fábrica, pues el project manager me dijo, no, pues quiero que me revises esto, me revisas esto, y me revisas, así como explicándome a mí. Y yo le dije, wow, o sea, tranquilo, o sea, le dije, y como habían muchos trabajadores. Yo sé que reviso, ¿no? Sí, exacto, o sea, la verdad sí lo paré en seco, y yo le dije, a ver, le dije, en primer lugar, mira, te voy a explicar cómo se debe hacer una revisión. No me tienes que decir, no es necesario. Yo vine con toda la buena intención y además... Y el profesionalismo. Y el profesionalismo, ¿no? Le dije. Y además, pues como yo en ese momento tenía como que el poder, no es así como que me fueran a acusar con alguien o X o Y razón. Pues yo con todas las armas en la mano, le dije, pues mira, si quieres que te revise tu fábrica, porque si no, hay mucha gente allá afuera que está ocupando ahorita un ingeniero estructurista, porque obviamente hay muchos daños y tú me estás haciendo aquí un pancho solamente, o sea, no le dije me estás haciendo aquí un pancho, pero sí le dije, ve cuántas personas están interesadas en que yo revise esta fábrica. Y si tú no quieres que yo la revise, yo me voy ahorita, o sea, yo sin problema me voy. ¿Y qué fue lo que te dijo? No, pues la verdad me dijo, o sea, él se quedó callado y me dijo, no, pues pues ahora sí que como, y es que los trabajadores ahí entraron y todos ahí dijeron, no, no, quédate, no, mira, la verdad es que sí nos interesa, o sea, los trabajadores diciéndome a mí, no, es que sí nos interesa que lo revises, porque la verdad, o sea, pues este cuate por sus pistolas, su misoginia, y la verdad es que revisé la fábrica y sí, la mitad le dije, la mitad no pueden entrar, o sea, insegura la planta, la fábrica, y bueno, ya después, y la mitad pues era más nueva, la otra mitad era... Pero pues yo me enfrenté a esa situación muy desagradable. Con más gente, ¿no? Que y con más una gente, cuestión muy pero incómoda. sí tuve que alzar la voz, o sea, no sí, es, claro. O sea, te digo, en una situación normal sería ir, revisar, te vas y sin problema. Das tu informe. Ya, das tu informe. Y listo. Pero no, como llegó una mujer, tuvo que llegar, pelear, soportar los malos tratos de estos compas en el auto. Y tener que imponer, ¿no? Y tener que imponer y casi, sí, pues, o sea hay que casi gritarle a este compa porque se puso muy raro. Sí. Entonces fue de las experiencias más horribles. Ah, y además cuando me fui, me dijo el subcontratista, oye, ¿te llevo? Le dije, no, mira, yo ahorita me voy. Yo veo cómo le hago. Veo cómo me voy. Ahí se ven. Salí súper noche de la fábrica, ya la inspeccioné toda, pero me fui sola. Pero la verdad, sí, claro, 1000 veces preferí irme sola. ¿Qué ibas sola? a querer irte con estos cuates? No, olvídalo. No, horrible. O sea, esa fue mi peor experiencia terrible experiencia, ¿eh? Como estructurista. Es que muchas veces la experiencia puede ser fea,
y muchas veces puede ser como hasta ridiculizante, ¿no? Sí, Porque a mí me pasó algo mucho más light que a ti. A ver. Pero la verdad la recuerdo mucho porque fue una anécdota que me sentía yo súper ridícula e incómoda. Porque, bueno, yo trabajaba en una empresa donde teníamos que dar un informe de la revisión de una estructura muy, muy importante, de infraestructura, una obra de infraestructura muy importante. Y para esto, pues se había reunido mucha gente muy importante, que eran los tomadores de decisiones del proyecto, pero pues te estoy hablando de estas cuestiones de que va el subsecretario de no sé qué, ¿no? Y va el de tal cosa. Entonces, era gente muy importante. Debo decir que todos ingenieros, pero todos ingenieros ya que se veían mucho más grandes que yo, ¿no? Que yo en ese entonces, además, ¿no? ¿Cabecitas de algodón o no tan sí, cabecitas no, de algodón? totalmente cabecitas de algodón de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, estaban todos los ingenieros ya en una sala y yo iba a esta junta, pero pues la revisión de esta infraestructura la habíamos hecho en ese entonces entre el que era mi jefe y yo, que tipazo mi jefe, ahí sí debo decir, una persona de la cual aprendí muchísimo y siempre me apoyó mucho. Entonces dijo, pues venga, vamos nosotros dos a llevar esta junta, ¿no? Pero pues tú llevas toda la parte técnica, entonces pues, entras tú pues también. Va. Dijo, pues, entonces ya había muchos ingenieros en esta sala, así de cabecitas de algodón. Y pues todo mundo muy formal, todos trajeados y todo. Entonces pues yo también iba muy formal y todo. Que esa es otra cosa, la formalidad entre cómo se tiene que vestir un ingeniero formal y una ingeniera formal también de repente es todo un tema, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Pero bueno, ahí me ves yo con mis power shoes totalmente entaconada, con mi traje sastre y todo. Y entro con mi computadora, con mi laptop, voy entrando, buenos días, y uno de ellos me dice, voy a querer un café. Y yo, me puse roja, o sea, yo tengo la capacidad de sonrojarme fácilmente. No, me puse magenta, o sea, estaba yo así, roja, magenta, sentía que me hervía la sangre. Di unos cuantos pasos más, puse mi computadora y le dije, yo también. Ahorita que entre la secretaria le pedimos un café. Y se quedó así como de, y ya. Y todos los demás riéndose. O sea, se ríen de ti, se ríen de la situación, no lo sé. Pero yo ya era ingeniera de la práctica, ya tenía varios años practicando. Sí, claro. Yo llevaba técnicamente ese proyecto y aún así me pidieron un café porque asumen que si entra una mujer a una sala llena de ingenieros es porque es la persona que les va a llevar el café, que nada de malo tiene en ser esa persona de importancia, en ser la secretaria, pero yo no era la secretaria en ese momento, ¿no? Entonces, es el punto, sí, híjole, no, me sentí súper mal. Y todavía, terminando esa reunión, ese señor cabecita de algodón, que era de los meros, se esperó casi hasta el final, porque pues yo estaba recogiendo mi computadora y los cables y demás. Que te tiró el perro. Se esperó casi hasta el final y ya iba yo de salida. Y como que también otro de las personas de la empresa donde yo trabajaba, pues se dio cuenta de la situación tan incómoda de un par de horas antes. Dijo, mira, te voy a presentar a la ingeniera que es gerente, porque yo era la primera mujer gerente de estructuras en esa empresa y aún así me pidieron un café. Pero bueno, y le dice, mira, te presento a Daniela, así y así. Y el señor, porque ya era un señor bastante grande, me dio la mano y me vio para arriba. Porque yo iba así todavía entaconada, ya sabes. Y de por sí Daniela es alta, pero con tacones sí sube bastante. Me veía muy alta, debo decir. Sí. Y me ve para arriba y me dice, en mis tiempos no había ingenieras tan guapas. Y yo así de, ¿y esto está mejorando la situación de alguna forma? Y dije, no, ya, por favor, señor. Y yo, ya pare. Ajá, sí, ¿no? ¿Qué le contestaste? Y es que en ese momento, o sea, tienes que elegir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Soy víctima de esto? ¿Le respondo? ¿Le quito la mano? ¿Le doy una patada? Porque tengo muchísimo coraje o qué cosa, ¿no? Ajá, sí, claro.
Y lo único que se me ocurrió decirle fue así como de chistín, ya sabes, porque esa es muchas veces la única salida que tenemos. El sarcasmo. Sí, no, decirle exactamente, le dije, bueno, es que cuando usted estudió yo creo que eran nada más usted y otros dos o algo así. Eso fue lo único que se me ocurrió decirle y me retiré de ahí. Pero estaba yo, estaba, es que no puede horrible. ser que te dé más pena a ti ser víctima de una situación de ese tipo. Que a ellos de hacerlo, de ¿no? ridiculizarte de esa manera, ¿no? Entonces, te digo, la mía fue mucho más light, pero es como emblemática esa experiencia. No, que es tuve. que todo el mundo, y yo creo que esto no se resume a ingeniería estructural, esto es, yo creo que en el término ingeniería. Así es. O sea, porque no sé si hay otra rama donde haya también este tipo de situaciones, pero al menos creo que en ingeniería, en general, seas ingeniero químico, mecánico, los químicos es en donde hay más mujeres. En ingeniería química hay más mujeres. En química y en industrial es en donde ahorita hay mayor porcentaje de mujeres que aún así no alcanzan un 50-50 tampoco. No llegamos a eso, pero bueno, tampoco es el 11% de ingeniería civil, ¿no? Ingeniería mecánica también por ahí anda, son muy poquitas las mujeres y todo. Yo creo que en otras carreras sí no se vive de la misma manera, ¿no? Entonces, sí, es difícil. No, pues cada experiencia que nos ha tocado, y pues ahora sí que cada quien compártanos también sus experiencias en el ámbito laboral, ¿no? En universidad, ya sea que estés en la universidad, en el ámbito laboral, alguna particularidad así muy chusca, estaría bueno que nos lo compartieran, ¿no? Sí, porque además, la verdad es que conforme van pasando los años, uno ya se va como terapeando también y dices, ¿de qué manera subsano esto, ¿no? Claro, que me pasó, que en ese momento es bien feo, es incómodo, quieres llorar, quieres pegarle a la gente. Sí. Porque las mujeres desafortunadamente tenemos que ganarnos un lugar. No lo tenemos ahí nada más porque ya estudiamos o porque estamos parados ahí, paradas ahí en ese lugar para hacer nuestras revisiones, inspecciones, para hacer nuestro trabajo. Nos lo tenemos que ganar y se los tenemos que demostrar a todo el mundo. Además de mostrar, o sea, porque digo, entiendo que todo el mundo nos ganamos un lugar, seas hombre, seas mujer, o sea, esto no es como que de género, sin embargo, en este caso sí es como nuestra lucha de mujeres en la ingeniería es como la lucha de alguien que tuvo una amputación, por ejemplo, al cruzar una calle que no hay rampa. O sea, a final de cuentas cada quien lleva sus luchas, pero de distintas maneras. Que otro punto también es la cuestión de la desigualdad en el aspecto salarial. Que mucha gente ni siquiera está enterada, afortunadamente, porque trabaja en empresas que son bastante equitativas, ¿no? Pero cuando estás en una de esas otras empresas y te toca ver los números, dices, ¿cómo es posible que esta ingeniera y este ingeniero no estén ganando lo mismo cuando esta ingeniera sabes lo que trabaja, ¿no? A comparación se supone que tiene el mismo cargo y esta persona no está ganando lo mismo. ¿Por qué? Claro, y además, bueno, ¿te acuerdas incluso que en alguna ocasión hemos entrevistado mujeres? Oh, sí. Y que hubo un caso que creo que la mayoría de sus casos había salido de sus trabajos anteriores por discriminación o por cuestión de género, ¿no? Pues porque la habían discriminado y porque ella ya había batallado muchísimo en la obra. Ya me acordé, y fue el tema principal de su entrevista. ¿Sí? Digo, también no se trata de eso. Sí. O sea, no se trata de estar victimizándonos ni mucho menos, pero son datos duros que ya mencionamos. Y pues bueno, ¿y tú qué harías como para mejorar este tema? O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿tú qué crees que podría mejorar esta situación? Pues creo que hay como diversos aspectos, ¿no? Que podemos manejar desde distintos puntos en la educación, por ejemplo. Gran parte de lo que uno es porque desde chiquito tú ya estás como viendo muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que no nada más es la parte de promover las carreras STEM en las preparatorias, por ejemplo, ¿no? O bachilleratos o CCHs o en lo que ustedes claro. estén, ¿no? Sino desde antes, es irnos desde la secundaria, es irnos a veces desde la primaria, ¿no? Dar pláticas. Exactamente. Incluso
de qué es, porque luego ni saben qué es, ¿no? O sea, creen que civil es leyes. Sí, creen que ingeniería civil son leyes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces creo que es parte... penal. Okay. No, creo que es parte súper importante el acercarnos como gremio y como mujeres en el gremio a la parte de educación media básica y educación superior, pero sí desde un enfoque como bien práctico, ¿no? De, miren, nosotras somos ingenieras. Claro. Y se puede ser ingeniera. Y tenemos que inspirar a las nuevas generaciones. Inspirarlos desde la educación básica, desde las universidades preparatorias, y también pues entre el mismo gremio, pues entre nosotras apoyarnos, porque el apoyo, siempre tu red de apoyo es indispensable para estas carreras. Los contactos siempre es muy importante. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que dices de eso, tus redes de apoyo y todo, participación. La participación activa en foros, en conferencias, en seminarios, en redes, todo eso. La verdad es que sí es un punto súper importante porque aquí la ingeniera no me dejará mentir. Nosotras hemos estado participando de manera activa dentro de lo posible en el gremio estructural, y la verdad es que sí vemos una diferencia importante entre lo que se da de apoyo entre hombres y lo que hay de apoyo entre mujeres, ¿no? A lo mejor también nosotras muchas veces estamos tan inmersas en nuestro trabajo, en hacer bien nuestro trabajo, que dejamos todo el apoyo de lado, toda la visibilidad de lado, y pues también es algo bien importante, ¿no? Sí, claro, y incluso hay tan pocas mujeres que incluso en el gremio ya luego nos dicen, es la empresa donde están las mujeres, ¿no? Sí, en la también, que estamos. Eso es nos bien han llegado padre, a mencionar eso así. es bien padre. Nosotras dos trabajamos en una empresa dedicada 100% a la ingeniería estructural, y para empezar, la mera es mujer, la dueña es mujer. El equipo de liderazgo está formado por mujeres, y más o menos pues entre una tercera parte y la mitad del staff son ingenieras. Entonces ese es algo bien raro, no es algo que nos hayamos propuesto en sí, sin embargo es algo que sucedió y nos identifican muchísimo por eso, ¿no? La empresa donde hay ingenieras. Sí, exacto, porque además es mixta, pero pues sí, cuando ven más mujeres de las normales, dicen, es la empresa de mujeres, o sea, solo por eso, bueno. Pero bueno, pues la verdad es que son cuestiones que siempre hay que buscar, porque el trabajo en equipo siempre es indispensable, porque como tú mencionaste, las mujeres tenemos muchas habilidades blandas, pero también tenemos mucho de habilidades. Unas más que otras, porque yo he conocido también. También es difícil, también entre mujeres, como dices. Sí, no todas tienen habilidades blandas así natas, no todas son empáticas, podemos destruir, pero jamás nos haremos daño. ¿Cómo ves ese dicho? Sí, exactamente. Pero pues hemos hecho un buen trabajo, o sea, se hace un buen trabajo en equipo, yo creo que entre hombres y mujeres siempre es indispensable. Las habilidades de ambas partes es fundamental. Y a veces es lo que decíamos, ¿no? Que no hacerlo por hacer una cuota, por cumplir con una cuota, de que digan, tienes que tener mujeres a fuerza solo para cubrir un número, y que no caigas dentro de la empresa que cuenta con discriminación por no tener mujeres. O sea, no tenemos que entrar dentro de ese de esos números. Son como vicios, ¿no? Que también se van dando. Como un requisito, tienes que tener 3 mujeres para que no caiga, o sea, sí, exactamente. Entonces, yo creo que es muy importante lo que mencionas, el trabajo en equipo, ¿no? Claro. No queremos las mujeres ser tratadas diferente, no queremos que haya privilegios, no queremos nada de eso, queremos que nos traten de la misma manera que a un profesionista hombre, o sea, eso es lo único que queremos, que nos traten igual y que a todos se nos evalúe por los méritos, ¿no? Que a todos se nos evalúe por el profesionalismo con el que nos conducimos. Y pues sí, para esto también es bien importante el trabajo en equipo, porque pues también habrá cosas que claramente, incluso dentro de esta profesión, pues se necesita ese trabajo en equipo, ¿no? O sea, necesitamos ir hombres y mujeres para hacer un trabajo físico, a lo mejor, ¿no? Que tenga que ver con pruebas a materiales, con levantamientos, con un montón de cosas. Sí, que vas a medir y tienes que subirte a un lugar
muy alto, o que tienes que cargando cargar algo cosas muy pesado. pesadas y Digo, no es demás. que no podamos cargar, pero pues sabemos que la fuerza del hombre, pues obviamente. Sí, es una cuestión, pues, son natural. fuertes. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias por este capítulo. Fue bastante terapéutico. Gracias. Y bueno, pues este tema fue muy, como dices, muy terapéutico. Sí. Fue muy bueno contar nuestras experiencias. Y tenemos muchas más que vamos a estar contando. Van a ir saliendo, sí. Van a ir saliendo a lo largo de los demás capítulos porque tenemos mucho también para dar de experiencia dentro de la ingeniería. Sí. Y pues ahora sí que coméntanos, estaría bueno que nos dejaran en los comentarios o que nos mandaran un correíto por donde ustedes gusten. Aquí están apareciendo. ¿Tú estudiaste ingeniería? ¿Y cuántas compañeras recuerdas que tenías en la universidad? Estaría bueno que nos comentaran. ¿Y cuántas se graduaron, no? De esas compañeras que recuerdas realmente, ¿cuántas se graduaron? ¿Alguna experiencia que pudieran mencionar? ¿Cuántas compañeras tienen ingenieras, no? Claro. Ya en lo laboral, no sé. Sí, y también pues, si nos dan una buena historia, la podemos mencionar nosotros también. Pues, claro que sí. En el siguiente capítulo, que bueno, no en el que viene, sino que en algún otro que sea de este tipo de pláticas de género. Entonces, ahí los mencionaremos, claro que sí. Las experiencias que nos digan. Así es que pues síganos en nuestras redes sociales, nuestro canal principal, ya saben, YouTube, Las Ingeniudas, pues en TikTok también, en Instagram, Facebook. Así es. Y bueno, pues nada, ya nos estaremos viendo y escuchando en el próximo capítulo, que ahí vamos a hablar de me voy a comprar un depa. ¿En qué me debo de fijar? Ese también está muy bueno, porque la verdad es que también nos han preguntado mucho, oye, me voy a comprar un departamento y qué es lo que... ¿Qué hago? ¿Qué veo? ¿Qué me fijo? Y ahí fíjate que sí, algunos saben que le tienen que hablar al estructurista, pero... Algunos. Pero sí. Luego como que no lo tienen muy claro. Entonces nosotros les podemos ayudar también en ese aspecto, ¿no? Los estructuristas. Así es. Pues bueno... Pues muchas gracias a todos, esperamos sus comentarios, gracias Diana. Y no, pues gracias Daniela, nos vemos siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.